Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a celebrar este lunes de la tercera semana de Adviento. El Señor aquí nos permite celebrar la fiesta de San Juan de la Cruz, santo de la Iglesia, doctor de la Iglesia, que damos gracias al Señor porque fundó junto con Santa Teresa de Jesús la Orden del Carmelo Descalzo. También hoy celebro 4 años de haber sido nombrado obispo de Baní, así que hoy celebro también junto con la diócesis de Baní el anuncio de mi episcopado en Baní. Presentamos a nuestros difuntos: Manuel Osvaldo Celado, Rosario Fernández, Solange Gurdiez, Alejandro Farage, Ariana Sánchez y Felicia Figuereo Viuda Jiménez en sus 20 años de fallecido. También presentamos la salud de Ronald Alexis Pérez Reyes y Jeremías Sánchez. Con estas intenciones, presentémonos humildes ante el Señor. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz, presbítero, un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, concédenos que, imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del libro de los Números. En aquellos días Balaam, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu del Señor vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, en éxtasis, con los ojos abiertos. Qué bellas las tiendas de Jacob y las moradas de Israel, como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor o cedros junto a la corriente. Sale un héroe de su descendencia, domina sobre pueblos numerosos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso en éxtasis con los ojos abiertos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Triturará la frente de Moab y el cráneo de los hijos de Seth. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Enséñame tus caminos, instrúyame en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: le voy a hacer también yo una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le han creído? Y si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, la primera lectura es una lectura que está tomada de este famoso pasaje del capítulo 24 de Números, en donde Balac le pidió a Balaam que maldijera a Israel, que estaba pasando, un pueblo numeroso, y le cogió miedo, y a Balaam le dijo: maldícelo. Ellos creían que cuando subían a un monte, desde allí hablaban al Dios que estaba en ese monte. Y entonces desde allí subió a Balaam a un monte, y desde ese monte, hablándole a ese Dios que él creía que existía, y le dijo: maldíceme. Y el profeta Balaam, profeta de Balac, sin embargo, no pudo hacer otra cosa que piropear a Israel. Y se enfureció y lo llevó a otro monte. A lo mejor fue el Dios equivocado, y desde allí le pidió que lo maldijera. Y cuando sacó por la palabra, bendición para Israel, y una y dos, tres veces. Y Balac enfurecido. La belleza de ver cómo nada podía contra la obra de Dios. Y aquí vemos nosotros cómo todo este piropo, que hay dos de los tres piropos grandes que hay, están presentados en esta lectura, son bendiciones para Israel y para la descendencia y para todo lo que va a ocurrir y todo lo que tiene que ocurrir con el pueblo. Y por eso es una belleza aquí, como si alguien quisiera, aún queriendo maldecir, no le sale bendición. Esa es lo que quiere aquí insinuar, que aún el que quiera maldecir a Israel le va a salir una bendición en la boca, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo de Dios y nadie podrá contra ese Dios. Aunque te encarames en todos los montes en los que tú pretendas hablar de diferentes dioses, el único Dios es ese, que es el Dios de Israel, el que está llevando a ese pueblo, lo está llevando por esa región. Por eso el Señor aquí, vemos nosotros cómo hace que incluso todos los pueblos se dobleguen ante la bendición que Dios ha hecho a Israel, su pueblo. Y aquí vemos nosotros también en el Evangelio otra de las cosas interesantes. Yo creo que aquí yo me he encontrado muchas veces con esa gente, como se le acerca a Jesús. Las preguntas capciosas, las preguntas que provocan y que no hay manera. Cualquier cosa que uno responda estará mal. Y entonces por esto Jesús aquí, ante la pregunta: ¿con qué autoridad haces eso? Entonces Jesús se podría haber puesto a decir: yo soy hijo de Dios. Ustedes saben que entonces, sí, muy bien. Puede haber discusiones y allí la discusión no era esta. La discusión es que hay uno que el pueblo entiende que es un profeta, un hombre de Dios, que lo señaló a él. Entonces él está como medio ya sellado, marcado por un hombre de Dios en Israel que se llama Juan Bautista. Por eso entonces, vamos a ver, ¿con qué autoridad haces esto? Yo le voy a hacer una pregunta primero. Si me la contestan, también yo diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, o sea, el ministerio de Juan, ¿ustedes creen que es de verdad o no? ¿Ustedes creen que él es un santurrón por ahí? ¿O creen que él de verdad estaba en la misión y en esa misión me señaló? Aquí, eso no lo dice, pero entre paréntesis. O sea, que él, ¿de Dios o no es de Dios eso? Porque claro, si ellos dicen que es de Dios, ya. Entonces créanle, yo también. ¿Por qué? Porque él me señaló a mí como el Cordero. Entonces él devuelve la pregunta, insinuando: háganme ustedes la respuesta. Respóndale primero a Juan Bautista, que es mi precursor. Y después de esto, entonces me van a responder a mí.
Entonces ellos comenzaron a deliberar, a discutir, y ellos hacen política de ellos. Si se va a perder, entonces prefieren no responder. Fíjense qué cosa. Ante una pregunta que no le conviene, obligan al silencio. Yo conozco mucho esto. Conozco mucho esto, no solamente aquí, sino en Estados Unidos y en Europa. La ideología de género y muchas de estas cosas, cuando uno quiere ir a la biología, no, eso no se discute. No se pueden discutir las cosas obvias, no se pueden discutir. La biología, ¿qué dice? ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dice el derecho natural? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice lo otro? No se discute. ¿Por qué tú no te acoges a esto? No puedo, vamos a ver. Y en esas discusiones vemos nosotros que Jesús tenía ya la condena sobre su cuello. Porque ellos están buscando preguntas, no están buscando respuestas. Están buscando preguntar cosas que Jesús no responda, no quieren respuesta de Jesús. Y por eso entonces este momento es tenso, pero ese momento es en el que Jesús dice, pues yo tampoco le respondo. O sea, queremos verdades a medias, queremos que me convenga esto, pero no aquello. La Iglesia católica nace del don del Espíritu Santo. No, pero la Iglesia es de Constantino o no es de Constantino. No, es de antes de Constantino. Hay gente que dice, no, que nació la Iglesia romana con el imperio, que era antes del imperio. La Iglesia fue perseguida por el imperio. Entonces, claro, eso es historia obvia, que si se discute, no, eso no quiere decir nada. No se admiten las respuestas obvias, y ni las respuestas ciertas, ni científicas, ni objetivas, ni históricas, de ningún tipo. Y créanme que eso es más frecuente de lo que se imaginan. Todo eso para negar la Iglesia, el compromiso con Dios y negar todo. Negar a Jesucristo, negar el deber que tengo de acoger o no a Jesucristo y el deber que tengo de un camino con Iglesia que tengo que hacer yo y en el que tengo que entrar. No. Entonces por esto comienzan las discusiones, que si las cruzadas, que si entonces dime si las cruzadas eran de Dios o no eran de Dios, que si la Inquisición, que si aquí, que si los abusos de niños, las mismas cosas de siempre, las mismas realidades históricas que no anulan ni invalidan el caminar de la Iglesia. Pero bueno, aquí viene lo que se llama el prejuicio, y Jesús nos puede decir lo que tú quieras, pero tú no tienes autoridad. ¿Con qué autoridad hace eso? Él quiere apelar a la autoridad que tenía Juan Bautista del pueblo, y ellos no se atreven porque el pueblo está ahí. Todo lo hacen escondido. Hay un mundo, un subterfugio. En esto hay todo un mundo escondido en el que se están buscando, maquinando cosas, pero no la verdad. Y eso es lo necesario, que salga a relucir la verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios, lo señaló Juan Bautista y nos obliga a nosotros. Jesucristo, Él dijo que era Hijo de Dios. Por lo tanto, si Él es Hijo de Dios, hay que creerle, acogerle, porque es Dios hablando. Si Jesucristo no fuera Dios, entonces sería un loco, porque entonces Él dijo que era Dios. Pero ningún loco puede incidir tanto en la historia como lo ha hecho Jesucristo. Nadie pudo haber hecho ese influjo en la historia. Y Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo tiene autoridad para hacer eso y todo. Y si Él tiene autoridad sobre mí. Y usted podrá decir, no, sobre mí no tiene autoridad. Bueno, si usted no quiere, usted puede ser un desobediente. Pero usted mismo, si niega al Señor, sépalo que usted fue creado por Él, porque sin Él nada fue creado, nada existe si no es en Él, y por Él, y para Él. Así que yo, aunque a mí no me guste, por Él yo existo y para Él yo existo. Y esa es la realidad a la que me invita el Señor a descubrir. Y Jesucristo está manifestando la obra, el pueblo está acogiendo, así como acogió el ministerio de Juan Bautista, ahora acoge el de Jesús, pero están estos que lo ven todo malo, todo lo ven mal. Son preguntas que no quieren respuestas. Son realidades con las que se desprecia. Cuando ellos dicen, ¿con qué autoridad haces eso? Está diciendo, tú no tienes autoridad, deja de hacer eso. Eso es lo que le están diciendo. Y como es eso lo que le están diciendo, y es una discusión, sí, no, sí tengo autoridad, no tengo autoridad. Miren, aquí está el pueblo es testigo de quién tenía autoridad, Juan Bautista, ¿verdad? Ellos sabían eso, y por eso prefirieron hacer silencio.
Hoy día el mundo quiere negar a Jesucristo. Hoy han metido en la cabeza de muchos jóvenes que no es necesario compromiso con la iglesia y con el proyecto de Jesús. Mucha gente respeta a Jesús, pero no cree en el proyecto suyo, que es la iglesia. No cree en el compromiso al que Él nos llama a todos. Y hay mucha gente que prefiere a un Cristo tranquilo, quieto, ahí tranquilo, que no me moleste la vida, o por lo menos que me convierta en un fanático, pero que no me meta en Dios. Un Cristo que no me obligue a la conversión, un Cristo que no me exija ser honesto cuando hay tantas oportunidades de ser deshonesto, de muchas maneras y en muchas formas. Jesús me llama a una vida recta. Jesús me llama a enderezar caminos. Jesús me llama a hacer una experiencia de su autoridad en mi vida. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Lo que Jesús diga. La primera homilía, no, si se puede llamar homilía, la primera recomendación que hizo María fue: hagan lo que Él les diga en la boda de Caná. No hay mejor consejo que ese. Tú quieres vivir la vida eterna, haz lo que Jesús te diga. Tú quieres tener vida, tú quieres resucitar, haz lo que Jesús te diga. Y es muy difícil que Jesús te diga: sal de la iglesia, vete, sé tú libre, haz tu propio camino, tú solo, basta con tú y yo, no basta. No, Jesús quiere que hagamos un camino en comunidad, todos los creyentes. ¿Por qué? Porque yo no puedo demostrar que amo a Dios si no amo al hermano. Y es en la iglesia, en el lugar privilegiado, en donde yo puedo demostrar que amo a Dios amando al hermano. Después amándolo en el pobre, amándolo en el que necesita, amándolo hasta en el enemigo, haciéndole bien a todos. Porque si yo no demuestro eso, ¿cómo puedo estar seguro que a Dios le puedo decir que yo lo amo si no muestro ni siquiera amor por sus criaturas y por su proyecto y por sus cosas? Qué difícil es esta realidad. Por eso se la pusieron difícil a Jesús, y Jesús se la puso más difícil todavía a los que vinieron a hacerle la pregunta. Hoy el Señor nos invita a entender que Él es el Señor. Estamos preparando un camino y estamos pidiéndole al Señor esa gracia. Eso le ocurrió a Juan Bautista, a San Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, hombre de Dios, que el Señor le pidió renovar el Carmelo. No fue entendido. No sé si saben que San Juan de la Cruz fue metido preso por sus propios hermanos de comunidad y estuvo preso. ¿Y qué pasó? ¿Se amargó? No. Desde allí entonó los poemas más hermosos que la literatura en español hayan escrito, fuera de la Biblia, claro. Aparte de la Biblia, no hay ninguna literatura más sublime que no sea, por ejemplo, Llama de amor viva, de San Juan de la Cruz. Y así muchas otras del escritor más sublime que haya habido en la lengua española se llama Juan de la Cruz. Y esos escritos los hizo justo cuando sus hermanos lo rechazaron y lo metieron en la cárcel. Desde allí entonó cánticos que ayudaron a renovar aún una mejor manera el Carmelo. El Carmelo, que era una orden, y es una orden muy hermosa, basada en la espiritualidad de la nube, basada en la fuerza que tiene Elías desde el monte Carmelo, y desde allí una espiritualidad mariana de seguimiento al Señor Jesús, y que Juan de la Cruz ayudó a entonar mejor. Él se llamaba Juan de la Cruz, y su nombre de la Cruz era porque él entendía y hacía muy suyas las palabras de que el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz y me siga. Y Juan de la Cruz fue un experto en eso, director espiritual de Santa Teresa y de cantidad de personas. Es un director espiritual, y el centro de su obra está en la subida al Monte Carmelo, en donde hay placeres, donde hay esfuerzos propios, y sin embargo por el centro y hacia arriba, hacia el monte donde mora la gloria de Dios, es el camino derechito, que es en el de la nada, negación de sí mismo. Negándose a sí mismo es la manera
Y quien lea San Juan de la Cruz se queda maravillado de ver la sublimidad de lo que se encuentra cuando uno niega las cosas de sí para encontrar las cosas de Dios. Ojalá que esta belleza de la enseñanza de Juan de la Cruz nos ayudase a nosotros a hacer el camino recto, derecho, hacia el seguimiento que lleva al monte donde mora solamente la gloria de Dios y a donde el Señor nos quiere llevar a entrar en su descanso. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a elevar nuestras súplicas a Dios con la confianza de que Él atiende a nuestras súplicas. Por el Papa y los obispos, a quienes Cristo ha confiado el poder de enseñar con autoridad la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, responsables de la educación cívica de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no pueden creer por falta de signos de fe en sus ambientes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a profundizar y madurar en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Manuel Osvaldo, Rosario, Solange, Alejandro, Ariana y Felicia, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por la salud de Ronald y de Jeremías, para que el Señor los bendiga y se les haga cercanos en sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos. Padre del cielo, estas peticiones te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito seas tú de vida. Bendito seas, Señor. Estamos en el cielo para nosotros. Bendito tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Ore, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Dios, las ofrendas que te presentamos en conmemoración de San Juan y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar con su plan. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos junto a los ángeles y a los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos permite servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos, Manuel Osvaldo, Rosario, Solange, Alejandro, Ariadne, Feliz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan de la Cruz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, tú has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, Señor. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten Ten piedad de piedad. nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten Ten piedad. piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, vamos a hacer ahora comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Cerremos los ojos todos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y seguras.
acaba de cantar el cántico de la noche oscura, San Juan de la Cruz. Se escribe en la cárcel, en la oscuridad de la cárcel, pero nunca el alma ha estado más brillante que en la presencia del Señor, aún en esa cárcel y en esa mazmorra. Experimenta la noche oscura del alma y sobre todo el brillo de la gloria de Dios en su vida. Y esa belleza es la que nos transmite San Juan de la Cruz en este día suyo. Oremos. Señor Dios, que en San Juan manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos en estas redes y en la radio y en la televisión. Que el Señor nos ayude a seguir viviendo la fidelidad a Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.